y lo vamos a iniciar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12. Ahí voy a iniciar esta enseñanza. San Juan, capítulo 8, versículo 12. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice en esta versión San Juan 8, 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por cada una de tus bendiciones. Hoy no es la excepción. De una o de otra manera ha venido sobre nosotros tu gracia por Cristo y de ahí tu bendición. Nos ponemos en tus manos porque tú eres el maestro, tú eres el que enseña. Por favor, sé propicio a nosotros hoy para que tu palabra siga siendo la obra para la cual la enviaste. En Cristo Jesús, amén. Continúa la serie ¿Hasta cuándo me creerán? O ¿hasta cuándo permanecerán en mi voluntad? El nombre de esta conferencia es Caminando con Jesús. Repito el nombre de la conferencia: Caminando con Jesús. Les voy a decir una gran verdad. En Cristo tenemos todos los cristianos, tenemos todas las cristianas, sustento o todo lo necesario para la vida espiritual. Pero además dirección o un camino a seguir y a la vez fortaleza o capacidad para sobrellevar cualquier situación o hecho, adverso o próspero. Y aún mucho más, en Cristo tenemos todo el favor de Dios. En Cristo tenemos todo el favor de Dios. ¿Cómo es que un ser humano, varón, mujer, que cree en Dios, puede exhibir, puede mostrar constantemente, no importando cómo le vaya en la vida? ¿Cómo es que puede mostrar el cristianismo? Bien sencillo, cuando sigue a Jesús. Voltea a ver al que tienes a un lado y dile: te aconsejo que sigas a Jesús. Por darle una base bíblica, San Juan 15, versículo 1, San Juan capítulo 15, verso 1 dice lo siguiente. Leo la versión Dios habla hoy. Dijo Jesús aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre el que la cultiva, o el que hace todo lo necesario para dar fruto. Repito, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la vid. La palabra vid quiere decir cepa, tronco o raíz. Eso quiere decir vid. Cepa, tronco o raíz. Jesús aquí, al hablar a los israelitas, usó esta planta, que es el de la uva, de una manera metafórica. Así lo usó Jesús. ¿Para qué? Para atribuirse a sí mismo que Él es, que Jesús es quien da la vida divina. Jesús es ¿qué? Quien da la vida divina. Por mencionarle un texto nada más aquí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, la parte A. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, la parte A. Dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Por darle un texto de los muchos que hay. Pero en fin, Jesús les dijo a ellos, pero nos dice a los cristianos, cristianas o seres humanos de todos los tiempos: soy yo el quien da la vida divina. Desde el brote, para ser cristianos, cristianas, desde el brote, para ser cristianos, cristianas, hasta todo lo que necesite un verdadero hijo o hija de Dios, hasta todo lo que necesite un verdadero hijo o hija de Dios. Pónganme atención aquí, por favor, que le sigue. Que le sigue. ¿Para qué? Para que ese hijo o hija de Dios muestre el carácter y la conducta que exalta a Dios. ¿Para qué? Para que ese hijo o hija muestre el carácter y la conducta que exalta a Dios. Y por consecuencia, muchas buenas acciones a sus semejantes. Por consecuencia, ¿qué? Muchas acciones buenas a sus semejantes. Por mostrarles aquí testimonios en la Biblia. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2,
de los versículos 41 hasta el versículo 47, 41 al 47, dice, leo la versión Reina Valera 60, dice, así que los que le recibieron, quiere decir a los que creyeron, su palabra, fueron ¿qué? Bautizados en agua, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y que dice, perseveraban, es decir, se mantenían, daban fruto y crecían o maduraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Pues el evangelio de Dios o la doctrina de Cristo. Y después dice en la comunión o compañerismo, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído, ojo con lo que dice aquí, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común ¿qué? Todas las cosas, no decían esto es mío, esto, etcétera, etcétera. No había egoísmos. Sigo leyendo. Dice, y perseverando unánimes, cada día, ¿dónde? En el templo, se congregaban diario. Y partiendo el pan en las casas, es decir, se invitaban unos a otros a comer, desayunar, cenar. Dice, comían juntos ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón, es decir, ahí no había altivos, no había orgullosos. Verso 47, alabando a Dios, lo que hicimos hace unos minutos, y teniendo ¿qué? Favor con todo el pueblo, es decir, con los que no creían aún. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que pasó esto? Diga conmigo, porque vivían juntos a Jesús. Porque eran compañeros de milicia de Jesús. Dile a tu lado, ¿tú necesitas ser compañero de Jesús? Dile, tú necesitas ser compañero de Jesús. ¿Tú tienes compañeros? Yo sé que sí. ¿Con quiénes sales a comer? ¿Con quiénes platicas? En tu escuela, en tu trabajo. ¿Tienes, no? Bueno, exactamente así es la vida espiritual. Necesitamos tener todos los cristianos, cristianas, a Jesús como un compañero. Imagínate qué tipo de compañero es Jesús. ¿Te lo puedes imaginar? Un compañero no egoísta, un compañero sincero, un compañero que busca tu bien, un compañero que para todo y en todo tiene la mano extendida, aunque lo ofendas o lo ofendamos a Jesús, ¿Él se ofende? Él sigue igual, hasta te extiende la mano y te dice, ven, yo te ayudo a salir de tu rebeldía. ¿Puede imaginarse eso? ¿Para qué le estoy haciendo esta reflexión? Para valorar que necesitamos tener a Jesús como compañero. El apóstol Pedro también escribió algo muy parecido a San Juan 15:1, ahí en primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5, la parte A, voy a leer del verso 5, primera de Pedro 2, versos 4, verso 5, el verso 5, la parte A. Leo este texto en la versión Nueva Biblia Viva, aquí dice, acérquense a Cristo. ¿Qué es acérquense? Aproxímense, estén lo más cerca posible. Eso quiere decir acérquense. Sigo leyendo, acérquense a Jesús, que es ¿qué? La piedra viva, es decir, la fuente de vida, o de donde se origina todo. Dice, la piedra viva que los seres humanos despreciaron, se refiere a los no creyentes, pero que Dios ¿qué? Escogió, eligió y es preciosa para Él. Sigo leyendo, de este modo, versículo 5a, también ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los cristianos, las cristianas, ¿son qué? Piedras vivas. Pero ¿quién te hace un hijo de Dios, una hija de Dios con movimiento? ¿Quién te hace un hijo, una hija de Dios que tu carácter se parece a Jesús, por ende tu conducta se parece a Jesús en todo tiempo? ¿Quién lo hace? ¿Me puedes decir? Es cuando estás en compañía de Jesús, nada más, de Cristo. Dice, también ustedes son piedras vivas con las que se está edificando o levantando ¿qué? Una casa espiritual. Tú y yo somos un templo, tú y yo somos un santuario. Pero ¿cómo es que ese santuario es santo? ¿Cómo es que ese santuario es justo? ¿Cómo es que ese santuario es benevolente? Cuando Jesús y tú o yo estamos tomados de la mano. Tú y yo solos no
podemos hacer nada. Pero sigo enseñando, continúo enseñando para darme a entender mucho más todavía. La Biblia dice en San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16, San Mateo capítulo 5 versos 13 al 16, dice lo siguiente de ti y de mí, es decir, de los cristianos cristianas. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Es y ustedes quiénes son? ¿Puede decir yo? Es y ustedes somos tú y yo, y todo hijo de Dios que nos está viendo por internet, y aún los que no nos están viendo y escuchando. Repito, Mateo 5:13, Nueva Traducción Viviente. Ustedes son la sal de la tierra. Pero hace una pregunta: ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Verso 14. Ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes son esos ustedes? Diga yo. ¿Y qué dice Jesús que somos tú y yo? La luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Verso 15. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, ¿qué dice? La coloca en un lugar alto donde pueda iluminar a todos los que están en la casa. Verso 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Para bendecirle más, voy a darles definiciones de palabras claves, de palabras esenciales que están aquí, para todavía poderle ser de más provecho su servidor y la misma enseñanza a usted. Por ejemplo, dice en el versículo 13 que tú y yo, los cristianos cristianas, somos la sal. Esta palabra sal del vocablo griego halas con J, sal del vocablo griego halas con J, su significado en nuestro idioma es carácter y condición, protegido o resguardado de perversión. Lo vuelvo a decir, sal, halas, carácter y condición, protegido o resguardado de perversión, inmoralidad, deshonestidad, libertinaje y cualquier otra corrupción. Eso es sal, y ese es el cristiano, esa es la cristiana. Continúo, verso 13, aquí hace una pregunta Jesús a ti y a mí. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? O como dice en la Reina Valera 60, si se desvaneciere. Ambas palabras, si ha perdido su sabor, si se desvaneciere, significa si desaparece o deja de estar presente. ¿Qué significa? Si desaparece o deja de estar presente. Es decir, cuando un cristiano o una cristiana, en caso que lo sea, desaparece de él el carácter y condición que no es perverso, el carácter y condición que no es inmoral, el carácter o condición que es deshonesto, el carácter o condición que es libertino, si desaparece, pregunto, ¿esto te ocasiona bienes a ti? Por favor, respóndame. ¿Esto te trae bienes a ti? A mí ninguno. En el momento en que desaparece de mí la incorrupción, en el momento en que desaparece de mí el no ser inmoral, en ese momento regreso otra vez a mi antigua condición. Regreso otra vez a ser un mundano, como se dice coloquialmente, a ser un pecador. Por eso hace esta pregunta Jesús. Y ahí, por favor, sígame con atención, porque parte de esto es para todos nosotros. Si yo digo groserías, si yo soy altivo, si yo soy vanidoso, y un montón de cosas, tengo un problema y ay, me caigo. Ahí no hay sal. Ahí no hay sal. Ahí regreso otra vez a mi condición antigua. Y por eso dice Jesús, alguien que está así, pues ya no sirve para nada, más que para ser pisoteado, etcétera, etcétera, etcétera. Atienda esta verdad para enriquecer más esta parte de la conferencia. La sal en lo natural, ¿cuántos conocen la sal? Digo, porque algunos ya se las prohibieron, ¿verdad? Por la presión alta. Ya ni dicen, ¿la sal? ¿Cuál es la sal? Como ya no como sal, ya no sé ni qué es. Bueno, la sal en lo natural tiene las siguientes cualidades: limpia, conserva y mantiene.
libre de cualquier infección o putrefacción. Lo vuelvo a decir. La sal en lo natural tiene las siguientes cualidades: limpia, conserva y mantiene, libre de cualquier infección o putrefacción. ¿Lo sabía eso? Le puedo dar ilustraciones, pero no quiero alargar más esto. Entonces atiende esta verdad. Un hijo de Dios, una hija de Dios que sigue o que va por el mismo camino de Jesús, o el que él dijo que los cristianas debemos caminar, atiéndame aquí por favor, es un cristiano, es una cristiana que muestra en su conducta todos los días lo que dice Mateo 5:13. ¿Y qué dice Mateo 5:13? Que tú y yo somos la sal del mundo. ¿Que somos qué? La sal del mundo. Donde hay sal en una empresa, donde hay sal en una sociedad, donde hay sal en una familia, donde hay sal en las escuelas, donde hay sal en una congregación, se nota. ¿O no? Es notorio. Porque donde hay sal, dígame, ¿qué problemas ocasionan esos hijos o hijas a sus padres? Ninguno. Están felices esos papás, mamás, ¿o no? Yo estoy feliz con mis muñecas. Y como siempre le he dicho, no son perfectas. Porque ninguno alcanzamos la perfección. Pero al nivel de que muestran sal, yo estoy feliz. Donde un esposo es sal, ¿cómo está esa señora? Ay, dice, mi marido es un pan. Ay, es un terrón de azúcar. Donde hay una esposa que es sal, ¿cómo está ese marido? ¡Wow! Dice. No desayunamos y le digo a mis hijas cuando están aquí con nosotros, ¿cuánto nos hubiera costado este desayuno que hizo tu mami? Y nada más se ríen. Dice, por lo menos unos 600 pesos. ¿Y no está mejor esto que el restaurante? Me dicen, sí. No, cuando uno tiene esposa así y no, estoy hablando de eso, ¿no? Por la cuestión natural, pero en el carácter, en el comportamiento, en la relación. ¿Sabe por qué hay esposas así? Porque son sal. ¿Me estoy explicando? Estoy usando el término de Jesús de Mateo 5:13. Entonces, cuando un creyente, un varón, una mujer es sal, en ese momento, ¿en qué cree que se convierte? En luz del mundo. ¿En qué? En luz del mundo. Jesús dijo ahí en Mateo 5:14 al 16, San Mateo 5:14 al 16, que tú y yo somos ¿qué? La luz del mundo. La expresión luz del vocablo griego phos, F-O-Z. Luz del vocablo griego phos, F-O-Z. Su traducción a nuestro idioma es hacer aparecer. Hacer aparecer. También tiene otro significado, ser visible. Ser visible. Otro significado aquí es mostrar. Mostrar los rasgos de las enseñanzas de Jesús. Los rasgos de las enseñanzas de Jesús. Entonces, para que tú y yo seamos luz, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer primero? Diga conmigo, sal. Sal. Jesús dijo en otra parte del Evangelio, si ustedes son sal, tendrán paz entre ustedes. ¿Lo ha leído? Está en San Lucas. Dijo, si ustedes son sal, tendrán paz entre ustedes. Cuán importante, amada iglesia, es permanecer en ese carácter incorrupto, que obtenemos todos los seres humanos cuando creemos en Jesús, porque sin Jesús es imposible. Por eso su servidor comenzará a predicar en la misma serie de los miércoles, si usted quiere venir, acerca de que tú y yo somos hechos por Dios en Cristo, la palabra y el Espíritu Santo. Espero verlo acá. Créame, va a ser de mucha bendición para su vida, porque hay mucha gente que se ha vuelto muy religiosa, con todo respeto. Si hay religiosos aquí esta mañana. No, el cristianismo no es religiosidad. El cristianismo es una vivencia. Así como respiramos, así es el cristianismo. Pero ya eso será, si Dios me da vida, para los siguientes 4 miércoles. En fin, cuando entonces un cristiano, una cristiana, sigue a Jesús,
Es en ese momento cuando lo que muestra, lo que se manifiesta, lo que hace aparecer, tanto le agrada a Dios, le honra a Dios, lo alaba a Dios, como es de mucha bendición para todos aquellos, todas aquellas que están o que conviven con ellos. Pero repito, tú y yo necesitamos ser seguidores de Jesús o compañeros de Jesús. La razón de Cristo recibimos sustento y vigor para fructificar. De Jesús que recibimos sustento y vigor para fructificar. Voy a leerle unos textos aquí para darle sustento bíblico a mis palabras. San Juan capítulo 15, versos 4 y 5. San Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Leo la versión traducción lenguaje actual. En esta versión dice, si ustedes, y está hablando Jesús, y nos habla a ti y a mí, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Entonces, iglesia, amigos, amigas, quienes seguimos a Jesús, de acuerdo a Juan 15, versos 4 y 5, cada creyente, cada varón, cada mujer recibe de él sustentación y vitalidad. ¿Recibe qué? Sustentación y vitalidad. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente. ¿Jesús es qué? La fuente. ¿Se ha dado cuenta que últimamente en nuestro país falta mucha agua? ¿Sí se ha dado cuenta? Por ejemplo, ayer fue una bendición estar con nuestros amados jóvenes adolescentes en la unidad deportiva que está aquí por la UDG, por donde están los bomberos aquí en Ocotlán. Y nuestro auto lo tuvimos que estacionar lejos porque habían muchos autos ayer. Y para mí fue una bendición que donde quedó el auto había un pozo donde estaban sacando agua para llenar pipas. ¿Por qué fue una bendición? Porque yo me di cuenta que también aquí ya hay mucha escasez de agua. ¿Qué están haciendo? Sacando el agua de los pozos de quién sabe qué profundidad para dar agua a esta población. Bueno, ¿por qué dije esto? Porque exactamente Jesús es eso, es la fuente. Es la fuente. Tienes que mentalizarte, y yo también, y todos los que nos ven y escuchan por internet. En tus fuerzas y en mis fuerzas no podemos. Y menos con las ideas que tienes tú o tengo yo. Tiene que ser en la instrucción de Jesús y en el poder de Jesús. Y para eso se necesita compañerismo. Y si alguien me dice, oiga, ¿y yo cómo puedo caminar con Jesús si Él está en el cielo y está aquí? No, también está aquí Jesús, por el Espíritu Santo. Pero para hacerlo más práctico, ¿cómo es que se puede caminar con Jesús? Bien sencillo. Todos los días, por lo menos, lee la Biblia unos 15 minutos, por lo menos. Y de lo que leas, y de preferencia estudies, porque es más provechoso estudiar más que leer. Y de lo que estudies, ponte a orar, ora, pide, ruega, suplica. Y después que ya tienes una porción bíblica, ya oraste, ya le dijiste al Señor, Señor, esto que ya entendí, revélamelo. Esto que ya entendí, ayúdame. El siguiente paso es, pon manos a la obra. ¿Qué es manos a la obra? De lo que leas en esa porción bíblica, de lo que estudies en esa porción bíblica y ya oraste, van a venir pruebas. Sí saben lo que son pruebas, ¿verdad? Tentaciones, adversidades, necesidades, muchas cosas, enfermedades. Pon en práctica lo que ya leíste, lo que ya oraste. ¿Qué es poner en práctica? Pues lo que leíste. Estás enfermo, estás enferma y estuviste estudiando textos bíblicos que habla de la obra de Dios para sanarte físicamente o espiritualmente o emocionalmente. Pues cuando venga la prueba, que sientes que se te derrumba, se te abre el piso y te hundes, pues en ese momento tú háblate a ti mismo. Y no estoy diciendo de declaraciones positivas, estoy diciendo de la palabra. Hace poco yo fui con un médico, un urólogo, por un problema que traía. Y mientras estaba esperando mi consulta, porque es un urólogo, pues, entre comillas, muy bueno, pues, ¿no? Y tiene pacientes a morir. Yo esperé más de 3 horas en su consultorio particular, Y mientras yo esperaba, entraban pensamientos. ¿Y si te dicen que ya tienes cáncer?
Porque así es la mente, ¿verdad? Es muy tonta la mente. La mente mía, al menos la mía, para no ofender a nadie más, es muy tontita. Siempre piensa en lo peor. Nunca dice, no tienes nada, hombre. No, y si tienes cáncer, y ahí me estaba atormentando, ¿qué cree que hice yo? Atraje la palabra. Entonces le dije, Señor, tu palabra dice, número 1, que yo no le crea tonterías ni a fantasías ni a mentiras. Tu palabra dice que yo crea puras verdades. Y conforme a lo que dice tu palabra, yo esperaré en tu voluntad. Y si tuviera alguna enfermedad mortal, bueno, lo que sea tu voluntad. Si me quieres seguir dando oxígeno por unos días, meses más, gloria a ti. Y si ya quieres que vaya al coro celestial, gloria a ti. Ya voy a estar allá, feliz. ¿Y qué sucedió en ese trance en lo que mi médico me atendía? Vino paz. Estoy poniendo este ejemplo, pero pueden ser muchas cosas más, de otro tipo de necesidades. Ya me checa mi médico, él tiene equipo pues de lo más reciente, de vanguardia. Entonces él me checa y todo, y ya me dice, don Arturo, haga esto. Ya hice lo que él me ordenó, regresé otra vez a la mesa, me volvió a seguir checando y se empezó a reír. Dice, ay, don Arturo, es el único paciente que atiendo que está bien. A la mayoría me lo tengo que llevar al quirófano. Ya me dio una palmadita, le dije, sí, gracias a mi Dios, doctor, que Él quiere que yo siga ahí sirviendo a su iglesia y me mantiene sano. Ya me dijo, no, son estas cositas, hombre, aviéntese nada más estas pastillitas y ya va a salir del problema. Pero fíjese bien, antes de pasar con el médico, la ansiedad me estaba ganando. ¿A cuántos los atormenta la ansiedad? No levanten su mano, no levanten su mano. ¿Cómo es que somos victoriosos en la ansiedad, amada iglesia? Cuando caminamos con Jesús, cuando permanecemos en Jesús, cuando le decimos, Señor, aquí ayúdame, dame palabra. Y hay la gran importancia, amados, de pasar tiempos en la Biblia. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar todo lo que Él ya nos había enseñado. Recordar es traer a la memoria. Por eso necesitamos disciplinarnos en pasar tiempo en las Escrituras, y así es como se es compañero de Cristo Jesús. Pero si usted dice, ay, pero es que de lo mío no sé si hay alguna respuesta de parte de Dios, claro que lo hay. Te voy a leer 3 textos ahorita y después te los explico más a fondo. Están ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 2, la parte B, hasta el versículo 4. Colosenses capítulo 2, versículo 2, la parte B, hasta el versículo 4. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, quiero que tengan la plena confianza, Pablo a los colosenses, de que entiendan, disciernan el misterioso quiere decir lo que ya reveló Dios, plan de Dios. ¿Y cuál es ese misterioso o lo que ya reveló plan de Dios? ¿Qué es? Que es Cristo mismo. Dice el verso 3. En Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Están qué? Escondidos. Escondidos quiere decir mantener en secreto. Todos los tesoros. ¿Qué son aquí tesoros? Pues toda la enseñanza, como si fueran joyas en un estuche, eso es tesoros. Toda enseñanza, precepto, mandamiento, promesa, etcétera, tesoros aquí de entender como si fueran joyas, porque la verdad son las joyas más valiosas, las enseñanzas del Señor en un estuche. Y después dice, de la sabiduría. ¿Qué es de la sabiduría? De la argumentación de Dios para saber qué hacer. Sabiduría, de la argumentación de Dios para saber qué hacer. Y el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Es el entender o comprender estas enseñanzas, es decir, la sabiduría, entender o comprender. Versículo 4, les digo esto a ustedes, dice Pablo, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Esta iglesia, habían llegado los gnósticos, esos que dicen que el cristianismo no sirve para nada, que solo la ciencia, etcétera, etcétera. Para eso lo enseñó Pablo aquí, pero yo se lo estoy enseñando a usted para todo lo que guste y mande. ¿En dónde va usted a encontrar la argumentación? ¿En dónde va usted a encontrar el saber para cada una de sus necesidades? ¿En quién? Está en Cristo. Y Cristo dejó doctrinas, Cristo dejó enseñanzas, Cristo dejó promesas, Cristo dejó testimonios. Y si no es suficiente, pues échase un clavado al Antiguo Testamento.
Ahí va a encontrar multitud de orientación de parte de Dios, y eso le va a ayudar. Según de acuerdo a lo que enseñan estos textos, para ayudarle más. Todo lo que un genuino hijo o hija de Dios ocupa para mostrar el carácter cristiano en su conducta, en cualquier situación, en cualquier asunto que se encuentre. ¿Dónde está esto escondido? En la Biblia. En la Biblia. Esos son los tesoros. Repito, todo lo que un genuino o hija de Dios ocupa para mostrar el carácter cristiano en su conducta, en cualquier situación, en cualquier necesidad, como vaya la vida. ¿Dónde lo encuentra? En la Biblia. En la Biblia. Para obtenerlos se requiere búsqueda diligente. ¿Búsqueda qué? Diligente. Le leo unos textos aquí para enriquecer más esto que dije anteriormente. Proverbios capítulo 2, versos 3 al 6. Proverbios capítulo 2, versos 3 al 6. Leo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente y dice: clama. ¿Qué es clamar? Orar. Clama por inteligencia. ¿Y pide qué? Entendimiento, discernimiento. Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Hay este plan, hay esta propuesta, me llegan estos pensamientos, me dicen esto y aquello los doctores, me dicen esto y aquello mis consultores, mis contadores públicos, me dicen esto y aquello quienes quieren hacerse de mis tierras, me dicen esto y aquello, que no va a haber agua, qué sé yo. Inteligencia. La iglesia necesita inteligencia espiritual para que nada lo mueva de su convicción en su Padre, para que nada lo mueva de su fe en Dios. Nada. ¿De quién depende un agricultor? De lo mismo que un abogado, de lo mismo que un cirujano, de lo mismo que un empresario. Todos dependemos de Dios, todos sin excepción. ¿Qué tenemos que hacer? Imagínense ahorita cómo andan los que trabajan protegiéndonos de los delincuentes. Imagínense cómo viven ahorita. Que a donde quiera, aquí mataron a 4 o 5 municipales, aquí mataron a 5 o 6 de no sé qué, aquí se echaron 6 del ejército, aquí se entera, ¿verdad? ¿O solo yo? Hace poquito hicieron algo horrendo ahí en Michoacán. Detuvieron a la que dirigía a un no recuerdo cómo se llama este grupo de policías. La bajaron a ella, que era la comandante. Bajaron a sus 2 guardaespaldas, una mujer y un hombre, les cortaron la cabeza y luego los quemaron. A mí cómo me dolió mi corazón. ¿Cómo tiene que andar un servidor público de seguridad? Señor, dame inteligencia. Por eso aquí dice pues, Proverbios 2:6, clamen por inteligencia. ¿Qué es clamar? Orar, pedir a gritos: Señor, dime, enséñame. Y dice, y pide entendimiento, es decir, discernimiento. Señor, aquí hay pensamientos, aquí hay ideas, aquí hay propuestas. ¿Por cuál me voy? Y luego dice el versículo 3, búscalos como si fueran ¿qué? Plata, como si fueran ¿qué? Tesoros escondidos. ¿Usted ha visto cómo sacan el carbón, el oro, la plata, los mineros? ¿Sí los ha visto? Primero se meten a profundidades 80, 100 metros. Y allá andan abajo buscando en el subsuelo de la tierra carbón, oro, plata. Así es como dice la Biblia que tú y yo tenemos que buscarlo. Así. ¿Esto requiere esfuerzo? Claro. ¿Esto te va a doler la cabeza, la espalda? Claro. Pero es lo mejor de la vida, ¿sí o no? Es lo mejor. En el matrimonio, en la empresa, como un empleado, tus decisiones soltero, soltera, en lo que gustes y mandes. Tú y yo tenemos que buscar así la Escritura. No es nada más de como decimos nosotros, abuelo de pájaro. Aquí dice que yo busque como la plata y el oro. Pues sepa la bola qué dice, pero ya me sigo de largo. Me voy por otro rumbo. No, así no es. ¿A poco crees que tu servidor lo que te está orientando ahorita así lo encontró? Así no lo encontré. Esto requiere una ardua búsqueda de la sabiduría de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. Continúo, dice el verso 4, entonces comprenderás. Entonces te va a caer el 20, como decimos en México. Lo que significa que temer al Señor. ¿Qué es temer? Obedecer, honrar.
hacer lo que Él dice, lo que significa o quiere decir temer al Señor. Y lo que dice, y obtendrás conocimiento de Dios. ¿Qué vamos a obtener tú y yo? Conocimiento de Dios. Verso 6, pues el Señor, ¿qué? Concede, dile al que tienes a un lado, da sabiduría. De su boca provienen, ¿qué? El saber y el entendimiento. Todo esto que estoy diciendo, ¿por qué? Porque ¿cómo es que voy a caminar con Jesús? ¿Cómo es que voy a andar por el mismo camino de Jesús? ¿Cómo es que voy a ser un seguidor o seguidora de Jesús? Teniendo toda la escrituración o toda la argumentación bíblica que necesitamos. Siempre, siempre el ser humano se ha salido del camino, y mucho más ahora que hay tantas perversidades por todos los medios de comunicación, para que fácilmente el cristiano o la cristiana se salga, ¿sí o no? Se salga. Entonces, ¿cómo es que permanecemos, nos mantenemos caminando con Jesús así? Porque esto es necesario. Te digo una verdad, sin un seguimiento a Cristo, como los que siguen las cosas del mundo, no se puede aprender a pensar correctamente, o distinguir entre la verdad y el error, o desarrollar todo lo que se necesita en cada asunto. Repito, sin un seguimiento a Cristo, como los que siguen las cosas del mundo, no se puede aprender a pensar correctamente, o distinguir entre la verdad y el error, o a desarrollar todo lo que se necesita en cada asunto. Ahora, hay personas que únicamente escuchan lo que en sus congregaciones les enseñan, pero no viven esas enseñanzas. Repito, hay personas, no sé cuántas hayan en esta congregación, pero esto se da en todas, que únicamente escuchan lo que en sus congregaciones les enseñan, pero no viven esas enseñanzas. ¿Por qué dije esto? Por lo que te voy a decir enseguida, que es una verdad. Cristianos, cristianas, el cristianismo bíblico o conforme a las Santas Escrituras no son palabras, son acciones. Te lo vuelvo a decir, cristianos, cristianas, el cristianismo bíblico o conforme a las Santas Escrituras no son palabras, son acciones. Pablo le decía a Timoteo que leyera, que estudiara, que orara, que buscara al Señor. Dice, para que ahí donde eres pastor, tu crecimiento espiritual sea notorio con los que contigo se reúnen. Este es un reto para su servidor, porque un pastor, un servidor, donde quiera que esté, músico, cantor, escuela infantil, ujier, si solo de palabras dice, es que yo soy pastor, es que yo soy ujier, pero sus acciones demuestran otra cosa, pregunto, ¿usted y yo nos damos cuenta si somos o no seguidores de Cristo? Como decía un personaje cómico por ahí, ¿verdad? Lo que se ve no se juzga. ¿Se acuerda de ese personaje? Bueno, aquí Michuy no, porque está muy joven, pero los que ya rebasamos los 40 años, sabemos de quién estoy hablando. Entonces, el cristianismo no es decir, soy cristiano, voy a una iglesia cristiana, canto al Señor, no, yo diezmo, y no vivimos el evangelio, no mostramos el carácter cristiano. ¿Cuál es el origen de ello? Que no estamos siguiendo a Jesús. Y cuando hay gente así en las iglesias cristianas, no solo son un problema en su casa, son un problema a la sociedad. Por leerle un texto aquí, Tito 1, 15, 16, Tito capítulo 1, versos 15, 16, leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice el 15, el que es puro de verdad, todo lo ve puro. Estos son los cristianos que siguen a Jesús. Pero los que tienen el corazón podrido y lleno de incredulidad, lo ven todo malo. Ay, sí, estos santitos, ay, sí, estos cantan, ay, sí, estos se creen muy acá. Vean lo que dice, solo lo estoy traduciendo en otras expresiones. Dice aquí el versículo 15, porque su mente y su conciencia corrompidas desfiguran lo que ven. Verso 17, dicen que conocen a Dios o que tienen plenitud de conocimiento,
pero en la práctica o los hechos demuestran no conocerlo y muestra otros rasgos aquí. Son odiosos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Hay muchos textos para vergüenza nuestra, muchos que habla más la Biblia de lo malo que anduvieron los cristianos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que de los buenos cristianos. Eso a mí me apena, que hayan más textos de lo malo y no de lo bueno. Pero le digo una verdad, después que leí Tito 1, 15 y 16, cuando una persona no sigue a Cristo, no discierne los conceptos o juicios de Dios. Por tal razón los interpreta mal y esto lo conduce a actuar así. Repito, cuando una persona no sigue a Cristo, no discierne los conceptos o juicios de Dios. Por tal razón los interpreta mal y esto lo conduce a actuar así. Esto que voy a decir ahorita, sin ofender a nadie, es muy común en los matrimonios. A veces él, a veces ella dice, hasta que este no cambie, no cambio yo. Hasta que este no me ame, no lo respeto yo. Te recuerdo, esposo, esposa, la Biblia dice, maridos amen a su esposa, aunque su mujer sea una irrespetuosa. A la esposa le dice, esposa, sométete a tu marido o respétalo aunque él no te ame. Pero cuando no seguimos a Jesús, pues tenemos nuestra propia Biblia. ¿Me doy a entender? No, amada iglesia. ¿De dónde brota eso? Que no estás o no estamos siguiendo a Jesús. Y por mostrarte hechos vergonzosos en la Escritura de gente que teniendo excelentes pastores, hacían lo que querían. Por ejemplo, ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3. Leo la Reina Valera 60, dice, porque aún sois carnales. ¿Qué es carnal? El que no le obedece a Dios. Pues habiendo entre ustedes, ¿qué? Celos. ¿Qué más dice? Contiendas, pleitos. ¿Y qué? Disensiones o divisiones. El apóstol le dice a los de Corintios, ¿no sois carnales? ¿Andáis como hombres? Es decir, gente no creyente. Primera de Corintios 6, 1 al 5. Primera de Corintios 6, 1 al 5. Continúo leyendo la Reina Valera 60. Dice Pablo aquí a los mismos corintios, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 4. Si pues tenéis ¿qué? Juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es decir, los jueces terrenales. Verso 5. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Qué sucedía aquí? Los cristianos, las cristianas de Corintios se demandaban. No, es que yo le presté 2,000 pesos a este y no me paga. Ya metí mi demanda ahí con el juez municipal de el pueblo donde estaban ellos. Es que mi mujer así, es que ya hablé porque quiero que me dé mi parte y adiós. ¿Qué dice Pablo? Pues son carnales. ¿Hay carnales aquí? No, hombre, no se oye ni el respirar de nadie. No seamos carnales, iglesia. Todo se tiene que resolver. ¿Dónde? En el tribunal de Dios. Pastor, ya no soporto a mi marido. Vengan pues con un sabio. Ahí dice que no hay un sabio, un entendido ahí en la congregación que no los pueda orientar. Oigan, ¿tienen diferencias entre ustedes? Pues vengan conmigo. Y si son todos, pues vamos haciendo una agenda. A lo mejor de aquí al 2025 ya los atendí a todos. ¿Qué es eso? De que entre ustedes anden haciendo planes que Dios dice que no. ¿Me estoy dando a entender? No, yo ya presenté la denuncia de divorcio. ¿Y el pastor? Bien, gracias. Porque ni lo tomaron en cuenta. ¿Me expliqué? Pastor, ya me casé. Ah, caray. ¿Y cuándo fue? Hace un mes. ¿Y yo estoy pintado o qué? Pastor, le presento a mi novia.
Ah, caray, ¿y cuándo me dijiste? Ah, es que yo pensé. Uy, Dios mío. Cuando no seguimos a Jesús, nos salimos del orden de Dios. El pastor no decide si ella es tu novia, si él es tu novio, no. Pero tienen que venir con uno. Fíjese, hermano, fíjese, pastor, que estoy haciendo amistad con esta joven, estoy haciendo amistad con este joven. Estamos orando para ver si es de Dios que seamos novios. Ah, entonces ya el pastor, ¿qué hace? Ora por ustedes. Le pide a Dios sabiduría, revelación, dirección. Y ya si Dios dice sí, pues órale, en el entendido que ese novio o novia, con ese te vas a casar. No vas a andar de flor en flor. ¿Sí me doy a entender? Que ya oramos y todo, un año de becho a bacho y luego, ¿sabe qué, pastor? No me gusta. No. Ahí Dios no dijo. No, cuando Dios le presentó a Eva, poco después dijo a Adán, Señor, como que esa no es. Así le dijo a Adán. Se casaron hasta que la muerte los separó. Aquí como falta que tú y yo entendamos. Dejemos de ser cabritos y seamos ovejitas. El cabrito es rebelde. ¿Conoce los cabritos, verdad? Esos nada más andan ahí, órale. La ovejita es dócil, es mansa, es humilde. La ovejita dice, ve. Y ya el pastor dice, venga para acá. ¿En qué te puedo servir? ¿Me estoy explicando? Pero ¿de dónde hay tanto cabrito? Aquí no sé, ¿verdad? Pero en todas las congregaciones hay. ¿De dónde hay tanto cabrito? Que no siguen a Jesús. Jesús es tu pastor, es mi pastor. Nosotros somos los subpastores o los empleados de Él, pero que nos da sabiduría. Pero veamos otro pasaje bíblico sobre esto mismo, en Gálatas 5, 14, 15. Le digo, hay un montón. Me puedo pasar todas las 2 horas aquí predicándole solamente de un montón de testimonios de gente que pues no seguía al Señor. Si usted se va al Antiguo Testamento, allá dice que no seguían a Jehová. Sí, traía un montón de textos, pero el Señor me dijo, no, háblale solo de mi hijo hoy. Pero hay un montón, donde los judíos no seguían al Señor. Pero bueno, Gálatas 5, 14, 15, sigo leyendo la versión Reina Valera, dice aquí en Gálatas 5, 14, 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Lo leemos en voz alta, por favor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, ¿qué implica amar al prójimo como a ti mismo? En una sola palabra o 2 palabras, hacerle el bien. Hacerle el bien. Ahí. Después, si Dios me dice, se lo voy a predicar solamente qué significa amar a tu prójimo. Pero ¿qué dice el 15? Lo leemos en voz alta, por favor. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Diga usted, caray, pues ¿cómo estaban los Gálatas? Bien carnales. Porque aquí Pablo usó una figura de animales. No estoy diciendo que usted sea un animal o yo, pero aquí está hablando de animales. ¿Por qué? Porque los animales en la naturaleza, ¿qué hacen? Se muerden, se van de tope, los patean, lastiman, al contrario, si es posible lo matan. Eso es lo que hizo aquí Pablo. Dijo, oigan, Gálatas, son cristianos, son cristianas, se muerden, van a terminar matándose. Yo quiero decirles, en una familia, en una empresa, en una sociedad, en una iglesia o congregación donde se reúne la iglesia, donde hay estos rasgos, no permanecen. ¿Me oyó? No permanecen. Yo trabajé en una empresa en Guadalajara que la hija del dueño acabó con la empresa. Así, mordía, ladraba, hacía daño, se acabó el negocio. ¿Cuántas sociedades no se han acabado así? Vea cómo están en Europa, países acabándose. Ahorita hay más de 50 guerras a nivel mundial. 50 guerras. Solo vemos la de Israel, Hamas, Rusia, Ucrania, pero hay más de 50 guerras, se están acabando. Nosotros así queremos terminar, amados. De repente, caray, ya cerraron esta congregación. No estoy diciendo que sea nuestro caso, estoy diciendo nada más por decir. Espero que esta profecía no se cumpla.
Llega usted, no, pues ya cerraron, pues es que aquí se agarraban a mordidas, a pedradas, como lobos hambrientos. Y donde hay esa condición, yo quiero decirte, el Espíritu Santo ahí no obra. Dios sí quiere, pero Él dice, no, 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 porque aquí no están haciendo mi voluntad. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Por no seguir a Jesús. ¿Nos conviene seguir a Jesús? Mire, desde lo individual. Por eso la serie se llama ¿Hasta cuándo me creerán? ¿Tú quieres prosperar en tu empleo? Si eres obrero, campesino. ¿Tú quieres prosperar en tu negocio, en tu empresa? ¿Tú quieres prosperar en tu profesión? ¿Tú quieres prosperar en tu matrimonio? ¿Tú quieres prosperar en todo lo que haces? Requisito número uno, sigue a Jesús. Él es el único que hace hombres prósperos. Él es el único que hace mujeres prósperas. Nadie más. Por eso Él dijo en San Juan 8:12, San Juan 8:12, leo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús habló una vez más. ¿Por qué dice una vez más? Porque ya les había hablado antes. Dice al pueblo y dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiere decir luz? Vocablo griego phos, el que alumbra, el que ilumina, el que hace entender. Repito, ¿qué quiere decir luz? El vocablo griego phos, el que alumbra, el que ilumina, el que hace entender. ¿Qué quiere decir mundo? La raza humana. Eso quiere decir mundo. Entonces está diciendo, yo soy el que ilumina, yo soy el que hace entender a todo ser humano. Y por eso le dice a los judíos, y ahora nos dice a usted y a mí, si ustedes ¿qué? Me siguen. Vocablo griego, akolouteo, siguen, akolouteo, akolouteo. Este vocablo griego traducido en nuestro idioma quiere decir ser un compañero. Ser un compañero de aquí, uno que va por el mismo camino de Jesús. Ser un compañero de aquí, uno que va por el mismo camino de Jesús. Y enseguida le dice a los judíos y nos dice a usted y a mí, Jesús, no tendrán que andar en la oscuridad. ¿Qué dijo Jesús? No tendrán que andar en la oscuridad. ¿Qué quiere decir andar? En su quehacer o en su comportamiento o en todo lo que ustedes hacen. Eso quiere decir andar. Y luego dice en obscuridad. Aquí la palabra oscuridad del vocablo griego escotia, S-K-O-T-I-A, escotia, quiere decir en depravación o degeneración moral o espiritual. O degeneración moral o espiritual. Cuando un ser humano oyendo la palabra de Dios no sigue a Jesús, ¿a dónde cae? Aquí. Degenera en lo moral y espiritual. Oye, pero si vas a una iglesia cristiana, ¿por qué tienes otra mujer? Ah, no, yo hago lo que yo quiero. Eso es degenerar. Oye, ¿por qué golpeas a tu esposa? Ah, porque aquí mando yo y esta no entiende. A golpes tiene que entender. Oye, pues si la Biblia dice que la ames, la Biblia dice que no seas áspero, la Biblia dice que no seas grosero, la Biblia dice que te mueras por tu esposa. Eso dirá la Biblia, pero yo hago lo que yo quiero. ¿Por qué hay maridos así tan malos? Porque no siguen a Jesús. Porque no siguen a Jesús. ¿No está cayendo el 20? Lo apliqué en los esposos, pero es para todos. ¿Por qué habemos, yo no soy, pero así lo voy a decir, ¿por qué habemos pastores corruptos? Porque no seguimos a Jesús. Yo no soy, por la gracia de Dios, y porque sigo a Jesús. Pero hay muchos pastores, muchos líderes en las iglesias cristianas que degeneran el evangelio. ¿Para qué? Para que ahí lleguen las multitudes. Y como la mayoría no quiere del evangelio, pues ahí están. Engañados, pero ahí están. Hay gente que viene aquí, nos escucha una vez y dicen, ay, gracias pastor, pero yo tengo mi iglesia. Yo les digo, si ya te edifican, adelante. Y después me entero a dónde se reúnen y yo digo, ay, Dios mío, ¿cómo pueden preferir una enseñanza degenerada a la enseñanza sana? A la enseñanza que corrige, a la enseñanza que salva, a la enseñanza que bendice. Pero bueno, somos libres, ¿no? Dios nos dio libre albedrío. Pero en fin, iglesia, sigo leyendo ese versículo 2 en la parte final. Después de decir de oscuridad, dijo Jesús, porque tendrán ¿qué? La luz que lleva
a la vida. Nuevamente, luz, el que ilumina, el que nos hace entendidos, el que ¿qué? Ilumina, nos hace entendidos. ¿Qué es la vida? La vida eterna. Yo no sé cuántos de aquí todavía tienen planes de ir al cielo. Si tú tienes planes de ir al cielo, tú como tu servidor, necesitamos ser seguidores de Cristo. Él es el único que nos va a llevar al cielo. Solo por leerle un texto aquí, Juan 14:6. Yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy el camino. No hay nadie. Jesús es camino, vida y verdad. ¿Qué es camino? Acceso. ¿Quieres entrar al cielo? Sigue a Jesús. ¿Quieres vivir íntegro, varón, mujer? Sigue a Jesús. Él es la verdad o el veraz. ¿Quieres tener vida? Vida quiere decir la vida de Dios, el vigor de Dios. Sigue a Jesús. Y después las ventanas de los cielos se te abrirán. Después las ventanas de los cielos se te abrirán. Lo dije el domingo pasado, lo vuelvo a decir. Aquí ya hay sobre todo jóvenes y uno que otro adulto que ya está prosperando en todo. Pero ha seguido al pie de la letra lo que Dios nos ha predicado. Y esto se sigue por la fe, no en tus fuerzas, por la fe. Es decir, creo. Y cuando tú crees, solamente dices, Señor, ayúdame. Y hace que todos los textos bíblicos, todos los principios bíblicos se hagan vida en ti y te muevan. Y entonces tú dices, ni esfuerzo hago, porque así es el cristianismo. Es en el poder del Espíritu Santo, no en tus fuerzas. ¿Sí me escuchaste? La vida que vale la pena vivir es en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Pero necesitamos ¿qué? Creer. Casi concluyendo, aparte de Jesús, del unigénito Hijo de Dios, aparte de Jesús, no hay otro que nos pueda conducir por la senda de la rectitud. Repito, aparte de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, no hay otro que nos pueda conducir por la senda de la rectitud. Entonces, amados, amadas, ¿quieres evitar tropiezos? Yo sí. Nos vamos a tropezar, sí, de vez en cuando. Pero ¿quieres evitar muchos tropiezos? Y de ahí tener actuaciones justas, no importando las dificultades o contrariedades con las que tú y yo nos vamos a encontrar a lo largo de la vida. ¿Me doy a entender? Porque a veces condicionamos. No, se portó mal, yo también. No. A lo largo de la vida tú y yo vamos a encontrar multitud de dificultades o contrariedades, a veces con los más cercanos y otros con los muy lejanos, pero nos lo vamos a encontrar. Entonces, ¿quieres en verdad, como tu servidor sí quiere, no importando las dificultades o lo que me encuentre, tentaciones, qué sé yo? Necesitamos ¿qué? Caminar con Jesús. Caminar con Jesús. Amados, espero haberles sido de provecho. Espero, porque esa es mi expectativa. Busco a Dios con todo mi corazón, solamente para hacerte bendición a ti y antes para honrar al Señor. Oremos, ¿te parece bien? Si gustas ponerte de pie, si no, como estés, lo podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia o delante de ti. En primer lugar, para agradecerte por haber enviado a tu unigénito Hijo. Es en Jesús, Señor, la fuente de vida. Es en Jesús que yo puedo ser o llegué a ser tu hijo o tu hija. Y es en Jesús que yo tengo toda respuesta a toda necesidad. No tengo que buscar en otro lado. No tengo que ir a nadie más que a la Santa Palabra, a la Escritura, a la Biblia y después a ti, Señor, pidiendo gracia. Te agradezco con todo mi corazón por enseñarme esta verdad que va a bendecir mi vida. Si tú aceptaste esta verdad de esta mañana, de esta conferencia, solo dile al Señor, yo he aceptado esta verdad, que sin Jesús no puedo, que yo necesito caminar en el mismo camino que caminó Jesús, que ahí está en la Biblia. Señor, ayuda mi fe. Así dile, ayuda mi fe, porque yo ya creí. Ahora necesito tu gracia.
para que esta palabra que ya acepté, tu gracia la empodere, tu gracia le dé vida en mí, y en mí sea vivida, en mí sea expuesta, en mí sea manifestada. Porque el cristianismo no es en mis fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Yo espero en tu gracia, Señor, y gracias una vez más por lo que me viniste a dar este día en Cristo Jesús. Tú volverás, Señor. Queremos estar, Padre, listos, Señor, siendo esa luz del mundo, Señor, a la que tú nos llamas, Padre, esta tarde. Dile una vez más. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti, pues tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Oh, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Oh, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Una vez más, tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura, yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, yo te esperaré, te esperaré, Señor, oh ven, te esperaré, Señor, oh ven. Sí, Señor,
encuentra en cada uno de nosotros, Señor, esa luz del mundo, Señor, esa sal, Señor, que seamos de provecho, Señor. Gracias por tu palabra en tu día, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias por su palabra. Hermanos, Dios nos habló hoy, así que a poner la verdad por obra. Y con esto nos despedimos. Cuídese mucho. Dios le bendiga. Nos estamos viendo en el próximo servicio. Cuídese mucho. Y también pues nos quedamos los jóvenes y pueden